Clasificación F, formativa. Hola, bienvenidos a Central Media TV. Soy Mía Mera y juntos iniciamos un recorrido de conocimientos y experiencias que transforman. Nos ven por Manavisión, DirecTV y plataformas digitales. Comencemos, porque aprender siempre nos abre caminos. La voz es más que comunicación, es identidad y desarrollo humano. Hoy descubriremos cómo la ciencia se convierte en aliada de nuestro bienestar. Acompáñame a ver esta entrevista con la fonoaudióloga Katiuska Carranza y nuestro director, el doctor Juan Pablo Trampus. Bienvenidos amigos una vez más a este espacio de diálogo donde seguimos conociendo sobre los servicios y el trabajo que se ejecuta en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Sí, tenemos información muy valiosa y varios consejos que podrán servirle a usted en su hogar. Hoy nos acompaña la licenciada Katiuska Viviana Carranza Reinado. Ella es fonoaudióloga del Instituto de Neurociencias y vamos a hablar sobre este tema muy importante. Bienvenida, licenciada. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien, hablemos de lo que es la fonoaudiología y entiendo se relaciona mucho con la comunicación humana, principalmente con el habla, con la escucha, y estas son actividades que desde los primeros días de vida son importantes y es importante también establecer los controles necesarios, doctora. ¿Qué podemos comentar al respecto? Así es. Bueno, es importante que sepan que la fonoaudiología es una rama, es un área de áreas de la salud, es decir, de ciencias de la salud. Entonces es importante porque el fonoaudiólogo cumple una función bastante interesante y es que es la persona encargada de evaluar, de diagnosticar, de rehabilitar y de prevenir justamente alteraciones o trastornos, como usted lo mencionaba, del lenguaje, del habla, de la audición, de eglución y voz también. Bueno, hablemos precisamente de uno de los primeros controles, porque creo que a las pocas horas o a los pocos días de vida es recomendable hacer un tamizaje auditivo. Cuéntenos un poco sobre esta evaluación y qué trastornos o qué posibles problemas podrían identificarse gracias a este estudio. Claro que sí. Nosotros sugerimos que a los padres de familia, que es sumamente importante el tamizaje auditivo dentro de los primeros días de vida del bebé. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros podemos prevenir, podemos identificar si es que el bebé tiene algún tipo de alteración a nivel auditivo, es decir, si tiene una pérdida auditiva o qué tipo de problemas auditivos presenta. Esto nos va a brindar a nosotros la oportunidad de brindar una intervención temprana y una intervención oportuna. Y de este modo, de alguna otra forma, podemos mitigar futuros trastornos de la comunicación. De pronto un retraso en el lenguaje o ya un trastorno de los sonidos del habla propiamente. Entonces, por eso es fundamental la detección temprana con los bebés. Ahora, licenciada, ¿qué alertas debería de tener un padre, una madre para poder identificar quizás si su bebé, si su pequeño podría estar presentando algún trastorno a nivel auditivo? Bueno, durante los primeros meses, recordemos que aquí hay algo que nosotros identificamos como etapa prelingüística y posterior, en los meses siguientes, pues tenemos una etapa lingüística. Es importante que los papás durante los primeros meses, ya que no hay una emisión de lenguaje como tal, pero sí hay emisión de sonidos, y aquí es sumamente importante. Por un lado, observar si de pronto el bebé está respondiendo o no a los sonidos. Ejemplo, vamos a suponer que por error una puerta se cerró fuerte. Y si el bebé, un perrito ladra. Un perrito ladra, por ejemplo. Y si el bebé no responde, es decir, te das cuenta porque físicamente el bebé se asusta, ¿no? Entonces está la señal de pronto de los bracitos de que se ha asustado o de que de pronto mueve la cabecita. Entonces, si no hay estas señales y es de manera constante, o sea, cada vez que hay un ruido el bebé no responde. Entonces es una alerta. Si observamos que de pronto el bebé pasan los días, pasan los meses y no hay ninguna emisión de sonidos, por lo general en los primeros meses son
los sonidos guturales, sonidos que hacen propios de los bebés con la garganta, o de pronto este balbuceo que ya empieza posterior a los siguientes meses y no aparece, no hay, entonces sí son signos de alerta y de alarma como para decir, bueno, necesito que lo valore el área de fonoaudiología, pues para saber si ocurre algo a nivel comunicativo con el bebé. Doctora, ¿a los cuántos meses normalmente ya debería presentarse este tipo de sonidos, como usted dice, sonidos guturales o balbuceo? Porque entiendo, pues, esto puede ayudar también un poco a orientar en qué etapa o a qué tiempo más o menos el bebé o la bebé ya debería presentar un poco. Desde los 2 meses aproximadamente ya el bebé podría estar emitiendo sonidos guturales y ya entre los 3, 4 meses en adelante empieza ya el balbuceo como tal, y ya más adelante pues empiezan estos sonidos vocálicos. Todavía no hay emisión de palabras, sino puros soniditos vocálicos. Y normalmente, ¿a los cuántos meses un bebé ya puede hablar? Como decir sus primeras palabras, mamá, papá, teta, que normalmente son las primeras palabras. Ahora, sé que no hay una regla general, claro, pero quizás un periodo que se pueda considerar dentro de los estándares normales. Así es. Bueno, como usted lo mencionaba, eso es sumamente importante que sepamos que todos los niños tienen un desarrollo totalmente diferente, o sea, cada uno va a su propia marcha, por así decirlo, pero también es cierto que existen hitos dentro del desarrollo del lenguaje, pues que nosotros debemos de observar y decir, ok, a ver, mi bebé tiene 11 meses, ya está en la etapa en donde empieza a lanzar las primeras palabritas. No, todavía el bebé no estructura ese lenguaje como tal o una frase como tal, pero sí empieza ya a emitir sus primeras palabras, que son las más comunes, como mamá, papá, teta, o sea, las más sencillas. Y ya posterior a esto también, con relación al tipo de estimulación que reciba el bebé, pues ese vocabulario se va a enriquecer, porque también es sumamente importante dentro de la estimulación, pues el ambiente en el cual el bebé se desarrolla. Bien, doctora, dejemos atrás a los bebés, a los recién nacidos, y vámonos ahora también a los adultos, a los jóvenes, porque también pueden haber problemas relacionados con la audición, con la voz, que puedan ir apareciendo con el pasar de los años. ¿Qué cuadros o qué trastornos son los que quizás podríamos decir son más recurrentes en nuestro entorno? Por supuesto. Bueno, le comento justamente una anécdota en esta tarde que estamos atendiendo, como ustedes saben, estamos brindando atención a los estudiantes de los primeros semestres. Entonces ocurrió algo que nos llamaba mucho la atención, y es que teníamos estudiantes, hicimos un screening auditivo y muchos presentaban molestias. Pero, ¿cómo traducimos esto? Bueno, este screening auditivo es básicamente como una lista de ciertos criterios que nosotros marcamos y nos hace sospechar si el paciente necesita o no necesita una audiometría como tal, porque no todos necesitan una audiometría. Entonces, por ejemplo, un estudio previo, exactamente, entonces hacemos una breve entrevista con el paciente, y si el paciente cumple, por ejemplo, entre 7 o 8 criterios que son signos de alarma para nosotros, inmediatamente lo derivamos a una audiometría, y ya de este modo la audiometría es un estudio más especializado y podemos confirmar si es que existe algún trastorno a nivel auditivo. Entonces, retomando un poco, justamente le comentaba que me llamaba la atención porque llegaban estudiantes y bueno, ellos comentaban que tenían estos problemas auditivos. Había uno de ellos que comentaba, bueno, sí, no me había dado cuenta que yo en la mayoría del tiempo siempre tengo que pedir que me repitan las palabras. No me había dado cuenta que realmente de manera consecutiva tengo mucho dolor en el oído. Entonces son signos para nosotros de alerta, de decir, ok, no es normal, por ejemplo, que siempre debas de pedir que te repitan porque no estás escuchando. Es decir, que pueden haber personas que vivan con problemas de audición sin saberlo. Por supuesto, tenemos muchas personas que cuando llegan a consulta, a veces llegan por una razón, pero en el momento del desarrollo de la anamnesis, pues nos damos cuenta que adicional necesita otro estudio, como por ejemplo una audiometría. Entonces sí, pueden haber personas, no solamente niños, sino adolescentes, adultos, de manera en general, que pueden tener problemas de audición y realmente no lo saben. Entonces por eso es importante que las personas de manera en general puedan realizar un estudio por lo menos una vez al año para que conozcan cómo se encuentra su audición. Bien, en términos numéricos, mi estimada doctora, en estos pocos días que tienen ya de atención en el Instituto de Neurociencias, ¿cuántos casos podríamos decir se han identificado respecto a problemas en el ámbito de la fonoaudiología?
Bueno, si hablamos de manera en general de la población infanto-juvenil, nosotros tanto en el turno de la tarde como de la mañana, bueno, en la mañana atendemos más casos, tenemos agendados aproximadamente entre 8 10 pacientes en el turno de la mañana, o sea, cubrimos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, que es el último turno, hasta la 1, y posterior de 2 a 5 de la tarde. Entonces acá tenemos un número bastante considerable, es decir, que si lo sumamos para la semana, tenemos alrededor de más de 50 pacientes probablemente que llegan para hacerse atender. No solamente, repito, la población infanto-juvenil, sino que también tenemos pacientes adultos que llegan, por ejemplo, con alteraciones en la voz o alteraciones a nivel de glutorio. Bien, ahora, ¿qué cuidados debería tener ya un adulto, una persona mayor, para de alguna forma prevenir el desarrollar algún tipo de afectación? ¿Se pueden tomar algunas precauciones? ¿Se puede tener algún cuidado para evitar este tipo de situaciones, doctora? Ok, bueno, depende mucho del trastorno, obviamente. Por ejemplo, si hablamos a nivel auditivo, es importante que tengamos ciertas prevenciones. Hay, de hecho, nosotros decimos higiene dentro de del área de la audición, como por ejemplo, solicitamos siempre a las personas, que es un poco difícil, pero por el medio digital en el que estamos, pero de pronto disminuir el uso continuo de los auriculares, o en ocasiones el volumen excesivo también no es recomendable. Cuando Y ahora en la población joven sobre todo hay muchísimo. Por supuesto, eso, justamente por eso nos llamaba la atención de la cantidad de jóvenes que llegaron a la evaluación el día de hoy y comentaban, casi todos los que llegaron tenían dolor, tenían molestias, no escuchaban bien. Y en este diálogo usted pudo corroborar que a lo mejor muchos de ellos tenían el hábito de usar. Por supuesto, porque dentro del screening auditivo hay preguntas muy puntuales como estas que nos permiten a nosotros detectar de pronto cuál es la fuente, de dónde viene el problema, cuál sería el origen o por qué de pronto se presenta este tipo de alteraciones. Bien, entonces, licenciada, también hay algunos mitos o algunas, llamémoslo así, leyendas urbanas sobre el uso también de los hisopos. A veces es recomendable, ¿cuándo no es recomendable? ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Puede generar también alguna afectación a la audición? Sí, por supuesto. Bueno, les comento que referente a lo que es la limpieza del oído, aquí hay mucha información que en ocasiones es correcta y otra que no es tan correcta. Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes que a veces acuden a consulta porque han usado... ¿Hisopos? Por ejemplo, puede ser hisopos, puede ser la punta de la llave, la punta del lápiz, o sea, las personas utilizan el recurso que de pronto en ese momento... tienen a la mano en ese exactamente, momento. O sea, entonces como que tuve molestia, tengo comezón, bueno, lo que tengo en la mano lo utilizo, y no es correcto. Por ejemplo, nosotros sugerimos que hay utensilios especiales para que puedan realizar la limpieza y no tengan ningún tipo de afectación. Por ejemplo, tengo pacientes también que a veces introducen como papelitos en triángulo para limpiarse. Entonces no es correcto porque de pronto se puede quedar y esto puede causar algún tipo de infección. O por ejemplo, si utilizas algún tipo de objeto como la punta de la llave o la punta de un lápiz, podrías dañar la membrana timpánica. Entonces, y generar entonces puedes generar una pérdida auditiva. ¿Los hisopos son o no un riesgo para...? Si son utilizados de manera correcta, para la limpieza no, pero lo que sucede aquí es que el hisopo en ocasiones se usa de manera incorrecta porque los pacientes pues suelen introducirlo demasiado, por decirlo así. Entonces no es correcto porque sí puedes dañar. Entonces de manera externa para la limpieza no habría ningún inconveniente, pero ya de manera interna no sería lo conveniente. Entonces si existe algún tipo de molestia como comezón, de pronto está irritado, quizá fue a la playa, se le quedó agua, entonces lo ideal es que asista con un profesional porque se puede hacer una limpieza muy cuidadosamente sin que el paciente sufra algún tipo de riesgo. Bien, doctora, antes de concluir esta entrevista, me gustaría que podamos darle alguna recomendación a nuestros amigos televidentes. ¿En qué momento yo debo acudir a un especialista, a un fonoaudiólogo, para evitar algún tipo de afectación o para verdaderamente detectar? Como ya lo comentaba usted hace poco, hay muchas personas que pueden estar teniendo problemas, sobre todo auditivos, y no lo sepan. ¿En qué momento deberían de acudir de un especialista? Así es. Bueno, es importante que sepan que el área de fonoaudiología realmente es bastante amplia. Entonces tendríamos que identificar, por ejemplo, si es un paciente infantil, como lo mencionábamos en un inicio, si presenta estas características o estos signos de alerta de que es un bebé, no hay emisión de sonido, no responde a sonidos, es importante que asista a una consulta. Si estamos hablando de un niño más grande, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, un niño de 2, 3 años, cuando ya debería
debería de estar emitiendo palabras y usted se da cuenta que no hay emisión de palabras, entonces también debe de asistir a un fonoaudiólogo. Si de pronto está dentro ya del contexto educativo y te das cuenta que este niño tiene dificultades porque no se puede comunicar con la maestra, no se puede comunicar en su entorno social, con sus pares, es importante que acudas a un fonoaudiólogo. Nosotros también tratamos alteraciones de la voz, porque si bien es cierto, por ejemplo, los maestros, en este caso ustedes que están en el ámbito de la comunicación, hacen un uso excesivo de la voz. Entonces acá también se presentan alteraciones dentro de la voz y si usted presenta, por ejemplo, mientras está hablando, usted puede identificar que el tono de su voz baja constantemente o te queda sin voz, o cuando amaneces sin voz o hay dolor de manera constante, debes visitar a un fonoaudiólogo. Y, por ejemplo, si hablamos ya de pacientes adultos, probablemente si es que tiene por ejemplo, ha sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular, algún traumatismo cráneoencefálico o el envejecimiento propio del adulto, pues también es importante que acudas con un fonoaudiólogo para poder mantener esas habilidades comunicativas o rehabilitar esas habilidades comunicativas que se han perdido. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros la licenciada Katiuska Viviana Carranza, es fonoaudióloga del Instituto de Neurociencias de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Así que ya lo saben, amigos, hay que estar pendiente a estas alertas porque podemos estar teniendo algún problema de la audición sobre todo y no saberlo. Y principalmente a quienes les gusta mucho utilizar los audífonos, pues hay que hacerlo de manera limitada y no a un volumen excesivo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces nos despedimos por un breve instante. Amigos, vamos a una breve pausa informativa y enseguida regresamos con más información relevante. Inicio de espacio publicitario. Atención, jóvenes y adultos de Manabí y Santo Domingo. ¿Quieren estudiar y construir su futuro? En la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí les ofrecemos una amplia variedad de carreras de pregrado y carreras técnicas. Estamos en Manta, Sucre, El Carmen, Chone, Tosagua, Pedernales, Pichincha, Flavio Alfaro y Santo Domingo de los Áchilas. No pierdas la oportunidad. Postula ahora y sé parte de nuestra comunidad académica. Tu futuro empieza aquí. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 1, 2, 3. 200 años, te quiero Manabí. Inmortal y tan bella, sí. Cuenta la historia como la espada de Alfaro baja, llena de gloria. Entre hornos de leña, alfajor y sal prieta, y un traguito de caña pa' que encienda la fiesta. Amo el azul de tus mares, tus valles, tus montes, una tarde de amor finos, entre suspiro y rompope. Quiero acostarme en la arena de tus playas tan bellas, nada mejor que el calor de la gente de mi tierra. Y hoy estamos todos aquí en tu nombre celebrando Manabí. Bienvenidos a La Ulián, el lugar donde cada paso abre una nueva oportunidad. Descubre la innovadora carrera de comunicación con enfoque bilingüe y únete a una comunidad de profesionales destacados. Nuestra misión es formar comunicadores comprometidos con la diversidad, la creatividad y el cambio. Contamos con laboratorios de prácticas preprofesionales y el respaldo de docentes de amplia trayectoria. La experimentación de aprendizajes de nuestros alumnos nos ha catapultado en un sitial muy importante, ya que con la práctica que tienen en los laboratorios tanto de Central Media TV como en Ulián Radio, eso ha permitido que la calidad y producción sea mucho más importante y que podamos hacer productos de calidad desde nuestra carrera hacia la sociedad. Por eso somos aprendizaje, innovación y crecimiento. Sé parte de nuestra comunidad y prepárate para dejar tu huella en la sociedad. Tu camino hacia el éxito comienza aquí. Fin de espacio publicitario. Cada imagen cuenta una historia y refleja aprendizaje. Estudiantes de comunicación presentaron una muestra fotográfica llena de creatividad. Veamos esta nota de María José Esmeralda que nos recuerda que el arte también educa.
En la carrera de comunicación de la ULEAM se llevó a cabo una exposición fotográfica donde participaron estudiantes del tercer y quinto semestre. Esta muestra permanecerá engalanando los pasillos de esta área de estudio. El fin de esto es mostrar lo que han logrado superar los estudiantes en la producción fotográfica, mostrar sus talentos. La organización parte desde el sílabo, ¿no? Desde el programa de estudio. Ahí se incluye este trabajo y se lo va coordinando con la dirigencia de los cursos y con la colaboración de los estudiantes. Luego, a medida que se va aprendiendo sobre técnicas fotográficas, vamos progresando y hasta llegar a esto, que es la clase in situ, una clase de fotografía en un lugar muy fuera de lo normal, muy fuera de lo común, y que los estudiantes sepan y valoren el esfuerzo que hacen y el esfuerzo que también significa mostrar un buen trabajo. La exposición es el resultado de un proyecto académico que involucró un viaje por curso a 2 destinos clave del Ecuador: la comunidad de Agua Blanca en la provincia de Manabí y el complejo arqueológico de Ingapirca en Cañar. En estos lugares, los estudiantes no solo capturaron imágenes, sino que también compartieron vivencias, fortalecieron lazos y desarrollaron su mirada fotográfica. Agradecido con el profesor por esta materia tan linda, por esta carrera tan linda, que es algo que a mí me encanta, y aprovechen todas las oportunidades que la vida les da. Los estudiantes nos cuentan su experiencia en la realización de las fotografías. La verdad que es algo increíble que nosotros como estudiantes vivamos esta experiencia inolvidable. Entonces es que no se imaginan lo hermoso que fue vivir esto, aprender, convivimos bastante. Pues que tenemos que amar lo nuestro, que tenemos que ver mucho más allá. Que la fotografía no solo es una imagen, es representación de algo que quieres dar a conocer y que la gente interprete. Y eso hicimos allá en Agua Blanca, donde descubrimos nuestras raíces, donde entendimos nuestra cultura y la amamos. La experiencia fue increíble, ya que fue algo fuera de las aulas de clase, entonces fue un trabajo de campo, el cual pudimos viajar entre compañeros, reforzar la convivencia y hacer un trabajo exitoso. Realmente ha sido una experiencia increíble porque más de realizar una fotografía, lo que hicimos fue un viaje y pudimos conectar con varias cosas, como con nuestros propios compañeros o poder conectar con lo que es las reliquias de Ingapirca y sus sitios, claro. Esta exposición no solo es una muestra de talento, sino también un reflejo del compromiso y la pasión que tienen los futuros comunicadores por contar historias reales. Reportó para ustedes María José Esmeralda, Central Media TV. La verdad también necesita defensores. En este conversatorio sobre los fake news se analizaron los riesgos de desinformación y cómo enfrentarlos. Acompáñame a ver este resumen que nos trae Alejandro Hernández, porque informarse es cuidarse. Como parte de una colaboración entre la Coordinación Estudiantil de la carrera y la Dirección de Comunicación del municipio local, se impartió una charla en las instalaciones de la ULEAM sobre redes sociales, noticias falsas y polarización. La charla fue impartida por el magíster Dani Zambrano, director de comunicación de la Alcaldía de Manta, quien desde su perspectiva habló de cómo responde la DIRCOM actual a las tendencias. Compartirle con casos reales de cómo se mueve la comunicación, cómo se enfrenta la comunicación desde lo institucional y también cómo confrontarla con este mundo que la rodea, que son los medios digitales en particular. Yo lo defino a mi modo que esta es la mutación de la comunicación. Ahorita estamos obligados, y particularmente ustedes que estudian comunicación, hay que saber de todo un poquito, porque si no te inyectas con ese bichito a aprender de todo un poquito, te puedes quedar desconectado. Desde el rol de los jóvenes y su creatividad en las redes sociales, hasta cómo afecta la división de pensamientos entre la política actual y la conservadora, fueron algunos de los temas tratados en este contexto de comunicación digital. Bueno, no dejen de crear. No dejen de ser creativos, eso es lo más importante en el mundo de la comunicación, ese es el factor diferenciador, cada persona tiene un nombre. ¿Qué lo hace diferente de los demás? Justamente el hecho de presentarse ante la gente con un modo distinto, un color distinto. Obviamente siempre hay una línea fina, literal, entre ser creativo y ser payasesco, así que cuidado con eso. En un entorno marcado por la inmediatez, la sobreexposición y la fragmentación del discurso público, la actividad propuso detenerse a pensar antes de compartir, distinguir entre información y opinión,
y detectar cuando un discurso busca polarizar más que informar, informó Alejandro Hernández para Central Media TV. El periodismo es más fuerte cuando se suman todas las voces. En la ULEAM se desarrolló un taller sobre la realidad de las mujeres periodistas en Ecuador, con comunicadoras, activistas e instituciones. María José Esmeralda nos cuenta cómo este espacio motiva a seguir luchando por la igualdad. Para analizar la situación de las mujeres periodistas en Ecuador, la Universidad San Francisco de Quito, en colaboración con la Organización Internacional de Mujeres Emprendedoras y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, organizaron un taller denominado Voces que suman desde el interior del país. Este tipo de eventos es muy interesante, ya que como sociedad nos permite conocer a veces esos datos estadísticos que son invisibles pero que están presentes y que afectan a una población tan importante como son las periodistas. La violencia pues se puede dar en diferentes ámbitos y deja secuelas importantes, ya que muchas veces ellas por su profesión y por su riesgo tienen que abandonar su labor como periodistas. El evento destacó las condiciones laborales precarias e inseguridades que enfrentan estas profesionales. Además, propuso estrategias para combatir la violencia de género, el acoso y otras formas de agresión en los espacios donde se ejerce el periodismo. Queremos lograr que haya un reconocimiento de las violencias, que no se siga normalizando la discriminación, la violencia de género, la precarización laboral que enfrentan las mujeres periodistas en Ecuador y que haya apoderamiento del protocolo de prevención de violencias que está escrito en texto, pero también escrito a manera de video en TikTok. Por eso visitamos las universidades en todas las provincias que nos acojan para que puedan tomar estos instrumentos como elementos vivos, los construyan, los analicen en sus organizaciones, en universidades, en medios de comunicación y en las empresas. Según datos presentados durante el taller, en Ecuador 5 de cada 10 mujeres periodistas trabajan en condiciones precarias. La falta de estabilidad laboral, bajos salarios y exposición a distintos tipos de violencia son desafíos recurrentes. Además, se resaltó que el país no cuenta con un censo oficial de periodistas, lo que dificulta dimensionar el alcance de esta problemática y diseñar políticas públicas efectivas. Una investigación que se ha hecho a nivel del país, entonces son insumos que van a ayudar a seguir visibilizando la problemática de la violencia de género contra las mujeres que vivimos en todos los ámbitos, pero importante lo que se ha hecho aquí en el ámbito de periodismo, ¿verdad? Entonces ha habido reflexiones de encuestas, grupos focales, testimonios inclusive, entonces para nosotros eso nos va a servir de insumo para seguir trabajando, haciendo énfasis en esos aspectos que se han mencionado. Es fundamental visibilizar estas realidades y empoderar a las periodistas para transformar sus condiciones de trabajo, señalaron los organizadores. Esta iniciativa buscó generar un espacio de diálogo y aprendizaje para fortalecer la seguridad y los derechos de las mujeres en el ejercicio del periodismo. Es muy importante porque es uno de los primeros pasos que uno tiene que hacer al momento de tratar de contrarrestar esto, que son las brechas salariales, la discriminación contra la mujer. Creo que es necesario comunicar entre compañeros, en este caso las personas que están brindándonos información, me parecen personas muy capacitadas y que es necesario compartir este tipo de dilemas para que podamos todos mejorar, ¿no?, este tipo de discriminación que sufren las mujeres. Estas actividades son relevantes para construir redes de apoyo y promover un periodismo más equitativo y seguro en Ecuador. Reportó para ustedes María José Esmeralda, Central Media TV. Hoy compartimos historias que inspiran y nos invitan a crecer como sociedad y como personas. Cada aprendizaje sea una semilla para construir un mejor mañana. Soy Mía Mera, gracias por acompañarnos en Central Media TV. Nos reencontramos pronto para seguir aprendiendo juntos. Los esperamos en nuestras próximas emisiones a través de Manavisión, DirecTV y nuestras plataformas digitales de Central Media TV.